En este mismo espacio hemos hablado del notariado mexicano, de lo importante que es, de las personas que trabajan ahí, de quien lo preside. Somos muy pocos los que realmente de pronto sabemos a qué se dedica un notario y por qué el notariado es algo fundamental en nuestro país. Es por ello que yo invité esta mañana, aquí me acompaña en el foro, Ricardo Vargas Navarro, quien es el nuevo presidente justamente del Colegio Nacional de Notariado. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día. ¿Qué tal, Adela? Buenos Bienvenido. días. Muchísimas gracias, Estrenándote, un gusto estar ¿no? Estrenando año, correcto. estrenando encabezar ahora el notariado mexicano. Es correcto, te agradezco antes que nada el espacio, saludos a la audiencia. Al contrario. Y es correcto, yo fui electo en noviembre en nuestra asamblea en Tampico, Tamaulipas. Y entré en funciones a partir del 1 de enero. Que sucediste a una nuestra mujer, presidente, ¿no? a nuestra amiga Lupita Díaz Carranza. A Lupita, quien estuvo aquí con nosotros. Es también, correcto. Y nos hablaba, e insistimos mucho en ello, ¿no? De la importancia de saber, pues, lo que hace un notario, Ricardo, ¿no? Es correcto, es correcto. Fíjate que, gracias por el espacio, fíjate que los notarios, la verdad, quizás en alguna época hemos tenido un perfil discreto porque más bien trabajamos, pero hacemos función social, pero al día de hoy quizás un poco que tenemos que transmitirle y acercarnos a la ciudadanía para decirles qué es lo que hacemos. Te voy a poner dos grandes o tres grandes rubros. Uno, el sistema inmobiliario funciona gracias a las notarías. La compra-venta de un inmueble, la adjudicación por herencia, la transmisión de un inmueble, la donación de un inmueble, viene de que se otorgue el acto ante notario. El notario, para llegar a ello, tiene que hacer una serie de gestiones, que en registro público le digan que sí es el inmueble, que sí es el propietario, que no hay alguna sorpresa, si hay deudos de predial, adeudos de agua y algunas otras gestiones. Si la persona es soltera casada y un sinnúmero de cosas, porque luego te encuentras sorpresa. Es que compré casado, pero hoy soy divorciado. Pues vamos a ver qué se tiene que hacer. ¿Cómo está la casa? Claro, el inmueble era de mi papá, pero desgraciadamente falleció. Entonces tenemos que ver luego, y todo eso. Entonces, pasamos por todo ese proceso de antecedentes, llegamos a la escritura y casi es preguntarle a una persona, oiga, lo que usted quiere es transmitir un inmueble a cambio de un precio y la otra persona lo que quiere es pagar ese precio a cambio de ese inmueble. Sí, estamos en presencia de una compraventa. Ajá, sí, entonces, en ese caso se dice perfecto, entre entonces asesora a las personas, entre Juan y Pedro, o entre un desarrollador y un comprador, etcétera, y de una otra manera, entonces, nosotros hacemos eso, de una otra manera tenemos gestiones, pagamos los impuestos locales y federales, damos avisos, infinidad de avisos, y de una otra manera expedimos la escritura, la mandamos al registro público, y en el registro público van a hacer una anotación en el inmueble, que el inmueble ya no es de Ricardo, sino que es de Adela. Exactamente. Entonces, todo ese control de calidad pasa por las notarías. Por otro lado, ese es uno de los rubros. Ese es uno. Otro rubro importante es también el tema societario. La constitución de una sociedad, la aprobación de un acta de asamblea, el otorgamiento de poderes, créditos y demás, pasamos en gran parte por los notarios. ¿Sí? Entonces, ante un fedatario público se tiene que constituir una sociedad. Y hay un tema muy importante. La ley de sociedades mercantiles establece que la legalidad de los estatutos depende del fedatario. Claro. Entonces, es un tema muy importante. Lupita nos hablaba la otra vez, si quieres abundar en ello, de que es posible, ¿no?, la creación, por ejemplo, de una empresa en línea. Mira, es posible, la respuesta es sí. Es en un sistema que se tiene con la Secretaría de Economía. Sin embargo, yo te voy a decir que en mi concepto es un sistema imperfecto. Me explico. A ver. Al día de hoy, por un lado, tenemos, por ejemplo, prevención de lavado de dinero. Nosotros los notarios tenemos una serie de controles que decir quién es Juan, quién es Pedro, quiénes son los socios, su acta de nacimiento, su RFC, su CURP, casi hasta la cartilla de vacunación. Ajá, sí. Y en esas en línea nadie checa nada. Entonces, tenemos ahí un problema que, por un lado, ante fedatario, tengo un sistema rígido, si lo quieres llamar así, y por otro lado, un sistema demasiado flexible. Entonces, muy laxo. Ese sistema puede ir en contra de la economía y puede ir en contra de la seguridad. Te puedo poner un ejemplo. El mismo SAT dice, a ver, cuidado, esas sociedades, ¿quién las protegió? ¿Cómo le va a dar seguimiento? Luego, por ejemplo, hablan de los famosos estos CEFOS, ¿no? De las empresas factureras de operaciones simuladas. Y a ellas, ¿quién las controló? En las otras, pues por lo menos el notario pidió comprobantes de domicilio, identificaciones, actas de nacimiento y un sinnúmero de cosas. Sí. Entonces, fíjate tú una mala disparidad, porque luego, por ejemplo, quizás en alguna ocasión, en algún medio se pudo haber comentado en algún momento que el notario o el fedatario parece ineficiente. No es que seamos ineficientes, somos seguros. Y la seguridad no va de la mano de la rapidez.
¿Sí? Entonces, sí Tienen somos su ágiles. toma su tiempo. Es correcto. Tú puedes tener una sociedad constituida en 3, 4 días. Quizás no en 2 horas, pero de una otra manera tú la puedes lograr tener. Y otra, el filtro de seguridad, el notariado es un sastre, te hace un traje a la medida. Y que te da seguridad a Tal ti cual. como... Te voy a poner un ejemplo. Adela, Ricardo, como personas físicas, ¿qué podemos hacer? Todo lo que queramos en el mundo del derecho sobre lo que tenemos prohibido. Las personas morales no, solo pueden hacer lo que tienen permitido. Claro. Entonces, eso se llama en una sociedad el objeto social. Oye, la sociedad puede vender refrescos, espérame, ¿qué objeto tiene? Oye, la sociedad puede vender casas, espérame, ¿qué objeto tiene? Claro. Entonces, tenemos que asesorar en el objeto. Hay veces que hay objetos que tienen ciertas restricciones, limitaciones que tenemos que cuidar. Porque si no caes en la ilegalidad. Ese es el tema. Entonces, y esos controles de calidad te los va a dar el notario, no te los va a dar en línea. ¿Sí? Ok, Entonces, sí, y también me hay queda te voy a poner un clarísimo. ejemplo, una cuestión muy preocupante. El tema del luego tan laxo del otorgamiento de poderes. Tú puedes tener poderes generales o especiales. En los generales tú dices, oye, la ley por general regula los de pleitos y cobranzas. Ahí no tengo sí. problemas porque te dicen, oye, los poderes de pleitos y cobranzas son, como dice la palabra, para un pleito o una cobranza judicial o extrajudicial. Y son temporales, es decir, para Hay un... entidades que tienen plazo, tú lo puedes someter a un plazo, a un asunto, o queda abierto. Ok. Es importante, hicimos un trabajo en el Colegio Nacional en que hicimos, como es ley local, la vigencia de los poderes a nivel nacional. Hay estados que tienen 5 años, que tienen 3 años, Ciudad de México no tienen vigencia, por ejemplo. Ah, ok. Otra cosa es que en la vida diaria, por ejemplo, instituciones como el Infonavit o los bancos dicen, si el poder tiene más de 1 año o 2 años, no lo voy a tomar en cuenta. Ah, ¿Sí? ok. Tenemos poderes de actos de administración, que son actos de conservación e incremento del patrimonio. Con eso puedo dar en renta, conservo el inmueble y aumento porque tengo el ingreso del fruto, que es la renta. Y luego hay poderes amplios que yo ya aprendí. Y tienes los de dominio, que con los de dominio puedes facultades de dueño. Pero fíjate tú, en los dímelo a sencillitos, mí. correcto, en los sencillitos de pleitos y cobranzas, que hasta te dice con las facultades generales y unas especiales que requieren caso especial, foco rojo. Porque te habla de una facultad de hacer transacción, de hacer cesión de bienes, de comprometer a otros, que cuidado. Quizás en una transacción que es un acuerdo de voluntades para prever una controversia o prever una futura, te pueden decir, oye, di la casa de Adela para parar este pleito, espérame, ¿cómo? ¿Con pleitos y con? Sí, porque en una transacción lo puede hacer porque implica un acto de dominio indirectamente. Ya. Entonces es muy importante el tema de los poderes. Entonces, todas estas asesorías en línea, ¿qué tipo de poder quiere? Sí, Pleitos y cobranzas, no, oye, claro. pues si no estás yendo a comprar un Y suéter, eso es si lo lo que quiere hace un amarillo o rojo. notario, ¿no? Ese es el tema. Esa asesoría, obviamente, es como si tú vas al doctor. Imagínate tú que en línea le preguntas a la computadora, me duele la cabeza, Sí, ¿qué sí, tengo? sí, sí. ¿Qué tal que tienes realmente una jaqueca? ¿Qué tal que la persona está desvelada? ¿Que tiene un problema de presión o que tiene un tumor? Sí, sí, sí. ¿A poco en línea me lo van a contestar? Pues aquí es idéntico. Ok. ¿Sí? Entonces, sí es un tema. Y un tema muy importante también, todo lo relacionado, por ejemplo, con programas sociales. Temas del testamento, voluntad anticipada. Te voy a poner un ejemplo también. En la pandemia fuimos actividad esencial. Hicimos infinidad de fes de hechos de lo más diverso. ¿Cómo qué? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que entre 2 personas, te voy a poner en un mismo ejemplo 2 supuestos. Ok. Una empresa, una gran corporación, rentaba locales. Ajá. Y el inquilino le dice, oye, es una plaza comercial y no puedo entrar. Tenían que renegociar la renta, se llama teoría de la cerrado. imprevisión. Claro, claro. ¿Sí? Oye, te pido negociar o te pido reestructurar o dame un plazo. Por otro lado, vámonos del otro lado. Imagínate que la que rentaba la arrendadora es una viuda que solo Que tiene vive ese de bien sus y rentas. vive de esa renta y no se la pueden pagar porque el inquilino perdió su trabajo. Tienes demasiadas aristas. hicieron? ¿Qué Ahí pasó? el notario era parte importante porque por un lado servía con la notificación. Oigan, le estoy notificando y se abrían las negociaciones, ¿no? Ok. Ahí Va a podrías llegar tener a un figuras como acuerdo. una mediación, por ejemplo. ¿Sí? También otras cuestiones. Estaban cerrados los tribunales laborales y hubieron muchas terminaciones de relaciones laborales. Pues muchas veces acudió al notario. Por lo menos tengo la fe pública de que me dé fe. el notario. Claro. Oye, trabajador, oye, patrón, están llegando a un acuerdo, se están entregando un cheque, están firmando de acuerdo, sí, pues por lo menos que haya esa fe pública. Ya. Sí, entonces, participamos en infinidad de casos. Desgraciadamente, tuvimos varios decesos a nivel nacional y en Ciudad de México con el tema de la pandemia. Sí, sí. Entonces, ese es un tema que también ahí estamos. Te voy a poner un ejemplo. Hace 2 años el huracán Otis. Sí. ¿Sí? Es fundamental las fes de hechos ahí. Porque, ojo, en un temblor es una gran catástrofe. En un incendio tú puedes decir, oye, se incendió esta casa, pero tengo la de al lado, entonces tengo con quién ir a un ministerio público o a alguna autoridad para decir, oye, me pasó esto. Ajá. En el huracán no quedó nada. Imagínate tú
que aparte de que quizás el notario se quedó sin oficina porque se la llevó el huracán, necesito un notario para que dé fe de hechos. Oye, tengo que dar fe de hechos de que en mi oficina desapareció todo porque tengo que ir con el SAT para decirle que ya no tengo documentación. Tengo que hacer una fe de hechos de cómo quedó el inmueble porque tengo que meter el reclamo del seguro. Y así no tengo ni la escritura y no tengo nada. Entonces, ¿todo eso qué es? Son actas notariales que contienen fes, que se refieren a fe de hechos materiales que pasaron y que a la persona le sirve porque lo que dice el notario tiene la presunción que es cierto y fecha cierta. Sí. Sí, entonces, es un sinnúmero de cuestiones. Entonces, igual, por ejemplo... Testamentos, voluntarios. El tema de los testamentos. El testamento también es importantísimo. Es el acto patrimonial más importante de una persona. En un solo documento dispones de todo. De toda tu vida, todo tu patrimonio. Sí. Y te voy a decir, es un documento que es bien importante. Porque fíjate, yo me acuerdo hasta en el mes del testamento, en varias pláticas que me ha tocado, vemos, por ejemplo, la obra de Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Sí. El mexicano le tiene miedo a la muerte que hasta se burla de él, ¿no? Entonces, de una otra manera es, oiga, porque voy a hacer testamentos, como, no, espérese, aproveche que está lúcido, en cabalidad de sus capacidades, para hacer el testamento. Y otra cosa bien importante, coloquialmente hablando, el testamento es que se dé la gana de lo que quiere el testador y no lo que quieren los demás. De quien murió, caray. Sí, eso es importantísimo. Sí. Entonces, son un sinnúmero de cuestiones, de actividades. ¿Hay una edad mínima para hacer un testamento? Es correcto. Digamos, tú puedes hacer testamento desde los 16 años. En las entidades te puede ir cambiando porque es ley local. Toda la materia civil es ley local. Entonces, tú puedes ir teniendo que alguna entidad puede ser a los 18 años y más. Me voy a la historia. Si nosotros nos vamos a 1928, en vigor en 32, la mayoría de edad era a los 21 años. Sí. Y fue en el 70 con la reforma que bajó a los 18. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí tú puedes ir teniendo ahí algunas disparidades y demás. Obviamente, ya ahorita es universal la mayoría de edad a los 18, pero vas teniendo ahí diferentes temas. Por ejemplo, yo te voy a decir, a mí una figura, o la figura jurídica que más me gusta del derecho civil es la adopción. Okay. La adopción es una super figura. Sí, la verdad que no existía, de Roma a Napoleón no existió más que el acogimiento de personas. Fíjate la adopción, te voy a hacer dos reflexiones. A ver. Fíjate lo que es un interés egoísta, individualista, con un muy buen legislador. Napoleón estaba conquistando. Hasta hay un libro muy bueno de Galindo Garfias que dice, y Napoleón todavía no conocía el útero que necesitaba. Todavía no aparecía María Antonieta en su vida. Sí. Y le dice el consulado francés, o me das un heredero o dejo de conquistar. Y dices, chin. Y le dicen, te doy la adopción. Pero antes había dos tipos de adopción, la plena y la semiplena. Okay. La semiplena, que parece injusta o con una disparidad, te dice hay parentesco entre adoptante y adoptado, pero no con el resto de la familia. Y ese era un problema porque era revocable, era como ir de compras, podías tú devolver al adoptado si querías. Uf. Era un problemón. Pero con Napoleón fue muy bueno porque le dijeron, te la voy a dar semiplena porque no quiero que entre la familia adoptado al imperio, como heredero del imperio. Yeah. Entonces, fíjate tú como un interés egoísta, como es el pero al día de hoy afortunadamente tenemos la plena. ¿Eso qué significa? Es un hijo como consanguíneo. Con plenos derechos. Con plenos derechos. Solo hay una excepción en la ley, que es muy buena. Fíjate, si el abuelo adopta al nieto, te dicen, solo es con efecto entre ellos. Porque ni modo que el nieto se vuelve hermano del tío y tío del primo. Sí, claro. Imagínate el árbol genealógico, todo lo que haces. Claro, ¿sí? claro. Entonces, fíjate tú la adopción. Entonces, en la adopción tú tienes el grado mínimo y máximo de capacidad. Si el adoptado tiene 16 años, tiene que consentir en la adopción. Y para adoptar no bastan 18 años, tienes que tener 25. Y con una diferencia de 18. Porque si 18 no, años de entre adoptante y adoptado. Claro. Porque si no, imagina, oigan, pues voy a venir a adoptar una jovencita. Sí, pues claro, señor mío, eso no es adopción. Sí. Tiene un porqué. Entonces, yo te digo, a mí la adopción me apasiona. Porque imagínate que una persona que está en el desamparo, que no tiene una familia por las razones que sean, una familia lo reciba, le dé calor, le dé familia, le dé comida, le dé vestido, le dé sustento y le dé una posibilidad de vida. Sí, claro. Para mí esa es la mejor figura que existe en el derecho. Sí. Y esa es la razón de ser del derecho civil en mi concepto. Proteger a las personas, ver cómo esas relaciones son, y más en el derecho de familia, ¿no? Ya. Entonces, de una otra manera, te digo, tenemos infinidad de cuestiones. ¿Por qué tenemos la idea de que ir al notario es muy caro? Qué buena pregunta. A ver, fíjate, yo ahorita yo me conozco permito mucha compartirte. gente. Esta revista la estamos sacando hoy. Este número es el 105, es el primero de mi bienio y la emite el Colegio Nacional. El bastón de mando es te correcto. están pasando, Con el bastón de mando. De nuestra presidenta Lupita, un servidor, es correcto. Y fíjate que yo ya escribí un artículo en el que A ver si menciona... se ve la revista. En el que se menciona que una persona, Juan, el señor Juan,
va con un notario y le dice, le quiero comprar una casa a la señora Cándida. Ajá. Y ahí explicamos todo el proceso, pero en el tema de los gastos hay un tema importante. Hay que entender un poco que el notario es una persona que retiene gastos por cuenta de terceros. Ajá. Ejemplo, platicamos hace rato. Oye, para otorgar una escritura, ¿con qué empiezo? Con gestiones. El certificado de existencia y existencia de gravámenes genera un pago de derechos al registro público. Oye, el informe de predial, pues también. El informe de agua. Si requiere un avalúo, si requiere un uso de suelo. Como gestoría, digamos. Como todas esas gestorías cuestan y se pagan a terceros. Sí, no Y se las queda la y son notaría. gastos previos, ¿sí? Luego de ahí, lo más importante, un impuesto sobre adquisición de inmuebles, que es el ISAI, traslado de dominio, que por ejemplo en Ciudad de México ha sido un poco galopante la subida del impuesto. Me voy históricamente, nosotros antes del 90 había una tasa del 10% a nivel nacional con un impuesto federal, con la coordinación fiscal cambió y se fue bajando hasta un 2%. La media a nivel nacional está sobre el 3%. Ciudad de México ahorita ya se fue hasta el 8.67% en inmuebles de una cantidad de 55 millones para arriba, es demasiado. Ciudad de México tiene un impuesto altísimo que a nivel internacional está fuera de mercado. Entonces tú imagínate que una persona va a comprar, ahí por ejemplo tenemos el ejemplo, una persona que compra un inmueble de 3 millones de pesos puede estar teniendo una tasa de impuesto del 6%. Sí. Son 180,000 pesos solo del impuesto. Solo del impuesto. Cuando el notario, conforme al arancel, quizás va a haber cobrado 20,000. ¿Sí? Entonces el notario cobró 20,000 masiva. ¿Estamos de acuerdo? Estás hablando de 3,300, sí, 23. Pero tienes 180,000 más 23,000 de derechos de registro, más tienes las gestiones que serán 3,4 mil pesos con esas gestiones, y si hay avalúo también el pago del avalúo que es el 2,5 al millar, etcétera. Entonces fíjate tú cómo del universo de una factura, te pongo aquí, ve tú aquí el ejemplo, y sobre todo aquí ponemos el ejemplo con una jornada notarial. Un inmueble de 3 millones de pesos, si en un escenario normal conforme a 2024, porque el 25 subió, salía en 197,000 pesos la escritura. Ajá. Cuando el notario cobraba 28,000. Ok. Y con jornada notarial salen 35,000 pesos. ¿Por qué? Porque hay un beneficio muy grande, pero sobre todo en el impuesto. Ya. ¿Sí? Entonces, el impuesto en vez de ser de 130,000 es de 18,000. Claro. Baja claro. 112,000 pesos el impuesto. ¿Eso cómo lo haces? Es que la jornada notarial, fíjate, la jornada ¿Qué es notarial la es un jornada? super programa. Es un programa social creado por el gobierno que está en ley. Y es una reducción ¿Es un fiscal. solo día? No. Está en ley, aplica todo el año. Ok. Y te da 3 rangos. Yo le llamo la jornada VIP o la jornada principal, que te da un parámetro. Dice, si no pasa de X valor catastral, bueno, yo te da 4 rangos. Si no pasa de tal rango, tú tienes una cuestión importantísima. En Ciudad de México, para calcular el impuesto, que no todas las entidades es igual, pero la mayoría sí, pagas el impuesto entre el valor más alto del valor catastral, valor de operación sí lo hay, porque en una donación, acto de adjudicación por herencia Sí, no claro, lo hay, pero claro. en una compraventa sí lo hay, o el avalúo. ¿Sí? En la jornada notarial, en los primeros renglones, ¿qué pasa? No importa el precio, no requiero avalúo y pago sobre el valor catastral el impuesto. Y sobre eso tengo un descuento. Por eso aquí un ejemplo. ¿Y Si yo quién es tengo- candidato a eso? te lo va a dar el valor catastral. Cualquier persona que es un inmueble de uso habitacional Ok. que esté dentro de ese parámetro de valor. Ok. ¿Sí? Y así El se problema es pasa, que el por último rubro de la jornada tiene un problema porque dice que ninguno de los 3 valores puede pasar de esa cantidad. Ah. Entonces, como letra muerta. Pero la jornada notarial es un gran programa social que lo hay replicado en muchísimas entidades de forma similar. Para vivienda. Y para la vivienda social. Y sobre todo, fíjate, ahorita, a mí me gustó una de las terminologías que ha utilizado últimamente nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Ya no se habla tanto de ese tema de la vivienda digna, porque como que sonaba lejano y bohemio. Hoy te hablan de una vivienda habitable. Una vivienda que esté terminada, Sí, claro, que con tenga piso servicios, firme, que puedas ir a ¿no? vivir y que puedas ir a Claro. dormir. Sí, ¿Sí? En tus sí, compromisos 48 y 49 de Sí. los 100 puntos que dio en el Zócalo, hace referencia a eso. ¿Sí? Entonces, es importantísimo. Y entonces, oye, si queremos que las personas, ahorita hablan tanto personas de tercera edad, hablan de las mujeres solteras, hablan de los jóvenes, de las y los jóvenes que tengan acceso. O sea, hay una infinidad de gama Es que de ¿cuánta sujetos. gente no conocemos, Ricardo? Seguro te ha de pasar, que compra una casa y luego dice, no, está carísima la escritura, no voy Es a correcto. escriturar ahorita. Y fíjate, Eso se debe de es contemplar correcto. Y se le tiene que sumarle al y tu costo del seguro inmueble. más barato de por vida es escritura. Es escriturar. Porque te voy a decir una Gisela. cosa. El día de mañana quieres hipotecar. El día de mañana quieres transmitir por herencia. El día de mañana quieres vender. Lo que quieras hacer, si no tienes escritura, No puedes hacer no lo nada. puedes hacer. Entonces es un verdadero problema. Entonces, el seguro más barato que vas a encontrar es tu escritura. Porque te da tranquilidad. ¿Es perfecto?
La ley te dice... Lo vas a ir a guardar, pero Correcto. es un No, pero seguro aparte, de vida. Y le inscribes en registro público. Ah, claro, Pero claro. si hay un contrato entre Ricardo y Adela, se llama efecto de relatividad, surte efectos entre tú y yo. Pero cuando es una compraventa de un inmueble, que es un bien raíz, surge el efecto de oponibilidad del derecho real por inscribirlo en el registro público. Y entonces yo voy al registro público, está el nombre de Adela y todo el mundo lo tiene que respetar. Claro, claro. Sí, hay un sujeto pasivo universal que tiene que respetar. Yo no puedo meter a la casa de Adela aunque vean que hay una fiesta con la puerta abierta. Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque no me invitó el propietario. ¿Sí? Entonces es importantísimo. Entonces, de una u otra manera... Es como el seguro de vida, el seguro mejor. médico. Tal No cual, lo quieres es fundamental. usar, pero lo Ahí tienes está. que tener. Es fundamental, fundamental, por supuesto. Hay que contemplarlo en el costo del inmueble, hay que sumarle la Y fíjate, escritura. perdón que te interrumpa en el tema, pero fíjate que yo también te agradezco el espacio, porque nosotros en el Colegio Nacional nuestro principal pilar es la academia. Y tenemos ahorita el viernes y el sábado nuestro evento insignia, que es el seminario, el 18º Seminario de Actuación Fiscal Administrativa Fernández Alexander. Que es muy didáctico. Que es capacitación. Exacto. Es la forma de que el notario se capacite y aparte le transmitimos a la sociedad y a las autoridades que nos estamos capacitando. Ahorita, afortunadamente, el día de ayer ya llegamos a 2,300 inscritos y lo celebramos o lo tenemos llevado a cabo en Pepsi Center viernes y sábado. Okay. Entonces, la verdad, es una gran oportunidad. ¿Pero que cuántos tenemos. Notarios hay en el país? En el país somos sobre 4,500 notarios. Bueno, y casi está abierto el 50%. para notarios y para abogados de notaría. También pueden ir, luego van estudiantes de derecho, personal de las notarías. ¿Sí? Entonces, de una otra manera, y vas a ver profesionistas que están en áreas relacionadas con el notariado también. Porque, fíjate que el notariado, por ejemplo, tenemos a nivel nacional, si tú tomas 4,500 notarios, hay una media en un censo que hicimos hace 2 años que andamos sobre 20 empleados por notaría a nivel nacional. Okay. Tenemos más de 100,000 familias que dependen del notariado de forma directa y de forma indirecta tenemos que los valuadores, que los corredores inmobiliarios y demás. También para ellos está destinado el seminario. Y van y se actualizan y se capacitan. Porque de una u otra manera tenemos temas muy interesantes. De entrada, también van autoridades. Va el SAT en el tema de inteligencia financiera a hablar de la actividad vulnerable que es ante notario. También va la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, a hablar de esta actividad vulnerable que es el notario. También van del Instituto Mexicano de Contadores Públicos para que junto con el notariado hablemos del compliance en materia notarial. Sí. Entonces tenemos varios temas en ese sentido que son interesantes y que son del día a día que tenemos nosotros en las oficinas, ¿no? ¿Cuál es el mes del testamento? ¿Es septiembre? Septiembre. Ya sí se mes. Pero en realidad ya en casi toda la República termina siendo septiembre y octubre. Okay. Y yo te voy a decir una cosa. Es más barato en septiembre. Es más barato y aparte, se hace la campaña. Y aparte, ¿no? Hay otros programas. En Ciudad de México, por ejemplo, hay infinidad de programas, como en toda la República los hay. Que si el testamento del adulto mayor, que si el gratuito, que si para los elementos de las Fuerzas Armadas, etcétera. Yo te voy a decir, la invitación a la gente es en 2 sentidos. Porque aparte es barato hacer un testamento. En mi concepto, que me van a decir otros oyes que para mí parece caro. ¿Cuánto cuesta? Mira, un testamento puede costar sobre 3,700 pesos. En el mes del testamento andas en esas cantidades. Pero yo te voy a decir, hay programas sociales que valen 700 pesos o que no tiene costo o una serie de cuestiones. Yo te diría que la ciudadanía se acerque. Y acercándose, somos sensibles y platicamos. Y otra, por favor, no se esperen a septiembre. Vayan a la notaría y platicamos. Uno está diciendo, por favor, que esta persona sí regrese en septiembre y no que en el camino le pase algo. Sí, claro. ¿No? A ver, ahora se ha hablado mucho de ciertos testamentos de ciertas personas, ¿no? Muy, muy públicas, digamos. Pero una vez que tú haces un testamento, y no hay que renovarlo, a menos que quieras cambiar tu voluntad. Exacto. Mira, es correcto. El testamento es ese acto jurídico solemne por el que una persona dispone sus bienes y derechos y cumple obligaciones después de su muerte. Es decir, dispone como quiera de los bienes. Exacto. El testamento es revocable. ¿Eso qué significa? Que yo puedo otorgar un nuevo testamento y deja sin efectos el anterior. Solo tú. Solo tú. Entonces, el tema que hay, oye, tengo un testamento hace 20 años, es perfecto para ti si con ese nos quedamos. Y si no, cámbialo conforme cambian tus necesidades. Ojo, una aclaración. Oigan, es que yo, en un testamento hay 2 formas de disponer de los bienes. Heredero, yo le dejo a mi hijo el 50% de los bienes y a mi esposa el 50%. ¿Qué bienes? Los que el día de la muerte. Pero si yo le digo, yo le dejo a mi hijo Pedro el inmueble de Río Rin 24, eso se llama legado porque es un bien particular a determinada persona. Supongamos que tú en tu testamento tienes ese legado y lo vendiste. No tienes que cambiar el testamento. Ese testamento, no existe, esa disposición caducó. Okay. Simplemente ya no rige y no aplique. ¿Cuál es la diferencia entre herencia y legado? Mira, qué buena pregunta. ¿Impuestos?
No, son idénticos. Ok. La herencia, como te comenté, es a título universal, el legado a título particular. Es decir, en la herencia, regreso a mi ejemplo, o te pongo 3 ejemplos. Tengo a Hugo, Paco y Luis. ¿Qué pasa si el tío llega y dice, nombra a Hugo, Paco y Luis heredero de todos mis bienes? ¿De qué bienes? De los que hay el día del fallecimiento. Ajá, ajá. La sucesión, cuando fallece la persona, hay que abrir el trámite sucesorio, que sea testamentario, tiene 4 etapas. La primera etapa, Hugo, Paco y Luis van con el notario o con el juez, porque en este caso son mayores de edad, no hay conflicto, etcétera. Le dicen, queremos abrir la sucesión. Cada vez que se firma un testamento público abierto ante notario, que es el ideal, se da un aviso a las autoridades. ¿Qué hace el notario? Pues manda a pedir un informe de que si ese testamento es el único o el último otorgado, para no estar haciendo un trámite ocioso. Claro, claro. Palomita, si es el único o el último. No hay otro. Mayores de edad, estamos de acuerdo. Hugo es el albacea. Perfecto. Primera sección, los 3 herederos aceptaron, el albacea entra en funciones. Y se hacen 2 publicaciones en periódico, que es un llamamiento a los acreedores o a las personas que puedan tener una vocación o derecho. Ok. Segunda, hay que hacer un inventario. Permíteme en mi ejemplo que en el activo dejó la casa A, la casa B y la casa C. Y no hay deudas. Porque en la vida diaria de las personas, las deudas que hay tienen seguros de vida. Ajá. Un crédito sí. hipotecario, una tarjeta de crédito. Sí, 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 sí. Tercera etapa, la administración. Oye, esos 3 inmuebles generan predial, ¿cómo se van a pagar? Esos inmuebles están rentados, ¿cómo vamos a repartir provisionalmente los frutos? Y llega una 4ª etapa, que es la partición, que es partir los bienes. Es un convenio en el que nos ponemos de acuerdo, oye, por eso el inventario. Porque en el inventario digo cuánto valen. Y como todavía no sé cuál es de cada quien, estamos de acuerdo en los valores. Sí. Permíteme en mi ejemplo que las 3 casas valen lo mismo. Las 3 valen 1 millón. Cada quien que se quede con una. Hay 3 opciones por lo menos. A ver. Primera, que las 3 casas se adjudiquen en copropiedad a los 3. Primera opción. Ok. Segunda opción, una casa a Hugo, una casa a Paco y otra casa a Luis. Ajá. Una tercera opción, Se que venden vendan los todo. bienes y repartamos el dinero. Regreso al ejemplo de cuando decimos la casa 1 o la casa A para Hugo, la casa B para Paco y la casa C para Luis. Cuando esa distribución se hace en el testamento se llama legado. Legado. Ok, ok. ¿Sí? Oye, eso está mejor, evita problemas, ¿no? Te voy a decir, Ok. te voy a decir, el tema no, te ¿Qué voy a tal decir. bien? No, yo no quiero vender, no, bueno. Pues, bueno, puede ser, pero yo lo que te quiero decir es, lo importante es conocer lo que nos da el derecho, que nos da muchas soluciones. Claro. Y no es una solución universal. Entonces yo no te voy a decir que hay una solución universal para Claro, todo. Y pasa mucho en la vida. dependiendo tu Licenciado, ¿usted qué necesidad. haría? No, espérame, no diga yo claro. qué haría. Usted dígame qué quiere. Yo soy el sastre. Exacto, yo Usted se lo tráigame hago. la tela y yo la hago. Pero si le hago de manga corta, pues ya no le sirvió. Si le hago unas bermudas para un traje, pues no le sirvieron. Ok. Entonces, a mí no me pregunte, dígame qué quiere y yo con mucho gusto le ayudo a redactar su disposición de última voluntad para que sobre eso sepamos si usted está de acuerdo y si está de acuerdo, firmamos la escritura. Y puede ser súper específico en un Sí, testamento. tal cual. Dejo mi Sí, cuadro. Tal cual. Ahí lo importante también es que dejes tú acreditado la titularidad de los bienes. Exacto. Para evitar un conflicto futuro. De un inmueble no hay duda, es la escritura y está inscrito en el registro. Pero oye, una escultura que tengo, pues vamos a ver. ¿Tiene Oye, ¿cómo la certificado? compraste? No Exacto. tiene. O de Claro. dónde salió y demás. Claro, ¿no? claro, Eso claro. es importante. Ahora, voluntad anticipada. Qué bueno el Eso tema. es muy fácil, ¿no? No. ¿qué? Mira, se supone que la fórmula perfecta es hacer testamento, voluntad anticipada y antes lo que se llama tutela cautelar. La voluntad anticipada es un tema eminentemente médico, que tanto lo regula en Ciudad de México, lo puede regular la ley local, como también tenemos una ley general de salud que lo regula, que puede ser un documento ante notario o un formato ante la autoridad de salud. El tema de la voluntad anticipada es un tema complejo. ¿Por qué? Es que una persona No sabe. que se entienda que ya está en términos de la ley en una etapa terminal, no quiere que se prorrogue su vida de manera artificial. Ajá. Que Sí. solamente se le den cuidados paliativos, es decir, cosas para el dolor y cuestiones. Y quizás vamos a ver, como todas las monedas tienen 2 lados. Sí, sí, Te pongo sí, el lado del sol. Ejemplo que me pasó. Te voy a poner 2 ejemplos que nos han pasado. Uno, un grupo de monjas dicen, es que queremos hacer voluntad anticipada para que los recursos de la congregación no se vayan en prorrogar la vida de alguna de nosotras, sino se destinen a la función de la congregación. Ah. Dice, sopas. Hijo, sí, qué fuerte. Otras personas muy religiosas dicen, es que ninguno de mis hijos quiere la carga moral de ser el que tome la decisión que me desconecten. Y yo le tengo que dejar esa liberación de carga moral. Ajá. ¿Sí? Pero por otro lado,
el señor se accidentó, está en coma, puede estar en ese supuesto, y qué tal que lo quiero desconectar para heredar antes. Sí, híjole. Cada quien conoce a su familia. ¿No? Entonces, es un buen... Te voy a decir, regreso, son herramientas que te da el derecho. En el mejor de los casos, bueno, ¿no? Son herramientas que te da el derecho. Sí, lo importante claro. es conocerlas, asesorarte y ver qué es lo que te... Y te hablaba yo también del tema de la tutela cautelar, que será una figura imperfecta, porque es que una persona pueda nombrar un tutor por si caía en una incapacidad. Aunque ahorita ya no tenemos nosotros incapaces. A raíz de la Convención de Nueva York, hubo ahorita también el Código Nacional de Protección Civil y Familiares, ya lo adoptó, y el Código Civil de Ciudad de México con otras leyes ya fueron reformados en días pasados. Y el tema es que antes, en 1928, si una persona era incapaz, la sustraigo del derecho que tome decisiones por sí sola y sustituía su voluntad por medio de un tutor, o tipo la patria potestad. Y hoy no. Esa persona no es incapaz, es discapaz. Okay. Y démosle un sistema de apoyo en la toma de decisiones, no sustituya su toma de decisiones. Por ejemplo, ¿cómo le haces? Te voy a poner, es que te voy a decir, yo soy un discapaz visual, pero tengo lentes y es un apoyo. Vámonos. Entonces la ley te, te da un catálogo de 5 discapacidades y una serie de cuestiones para ver los apoyos. Ya. ¿Sí? Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal que una persona... no sé si te acuerdas, una película hace unos años que se llamaba Mr. Jones, de Richard Gere, que era un cuate que tenía falta de litio, que era maníaco depresivo. Okay. Que ahí el problema que tú tienes es que la persona, su estado de ánimo es químico y se tiene que regular con litio y otras medicinas. De repente se acelera y está súper alegre, y de repente se deprime que se puede suicidar. Pero en la vida diaria es alguien capaz. Sí. Pero en los momentos que está arriba o abajo puede ser una discapacidad. Bueno, tengamos sistemas de apoyos para la toma de decisiones, por decirte algo. Entonces, tú vas teniendo, pero aparte tú tienes, por ejemplo, un débil visual. Oye, espérame tantito. Quizás tú necesitas que el apoyo es que alguien le lea la escritura, que alguien le explique, para que... Ojo, pero que nadie decida por él. Tú puedes tener una persona que nació ciega y otra que perdió la vista en el camino. Ajá. Y quizás el que perdió la vista en el camino sabía leer y sabía escribir. Claro. Y te puedes decir, yo puedo firmar la escritura, nada más dígame dónde está. Claro. Y nada más te necesito un apoyo que me diga, oiga, sí está firmando en el lugar correcto. Sí, ¿no? claro. Entonces, tú vas teniendo ahí apoyos, ¿sí? Ya. Te voy a poner un ejemplo, que es algo de lo que tenemos que permear en la sociedad y en el notariado. Pensemos en una persona con autismo que necesita pictogramas. No podemos tener un intérprete 24/7 en las notarías que tenga pictogramas. Ajá. Y por otro lado, te lo conjugo en el ejemplo, un muy buen amigo, Fernando Cárdenas, notario de Coahuila, dice, las ciudades ya existen y no las podemos volver a hacer. Y te pongo 2 ejemplos relacionados con... Llega una persona parapléjica y yo tengo una notaría en un 3er piso que solo tiene escaleras. Sí, pues, tengo que tener la sensibilidad de ver si la bajo a atender a la banqueta o la va a ver a su casa. Claro. Regreso al autista. Oiga, hoy no puedo, pero fíjese que voy a buscar, así como cuando tú buscabas un intérprete del inglés al español, claro. un intérprete con pictogramas, y fíjese que lo conseguí para dentro de 3 días. Regresa dentro de 3 días, tengo aquí el intérprete, que es el sistema de apoyo que usted necesita para esa interpretación y poder otorgar el acto. Ya. ¿Sí? Esos son los apoyos. Ahora, de pronto hay en esto de voluntad anticipada, puede haber, pues hay mentes perversas, ¿no? Y también en películas hemos visto que, pues hay quien te puede decir, un hijo a un padre o a un abuelo, pues que ya está incapaz. Bueno, lo que vamos a distinguir, el tema de la voluntad anticipada solo es por tema médico. Nada más. Así es. Lo que era la tutela cautelar, que hoy es el tema de las discapacidades, que puede ser una persona de apoyo, ese es el tema de una incapacidad antes, hoy discapacidad. Una es una figura y otra es otra figura. Son 2 en figuras la voluntad distintas. anticipada es un tema médico, un tema clínico. Nada más. No quiero que prorroguen mi vida de manera artificial. Oye, si me desconectan y me muero, pues es que estabas conectado artificialmente. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tan sencillo como eso. Claro. Para eso es la voluntad anticipada. Okay. Ojo, pero siempre no solo que me desconecten, porque quizás estoy ahí porque necesito estar así, porque yo te voy a poner un ejemplo, me pasa un señor que tuvo un infarto y tuvo que estar entubado porque el cuerpo solo se recupera. Sí. Eso no es voluntad anticipada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Voluntad anticipada es que estés en los términos de una enfermedad terminal. Exacto. Y la ley de salud te dice cuando hay estímulo eléctrico en el cerebro y una serie de cuestiones. Okay. ¿Sí? Entonces, traducción, tu expectativa de vida es corta. Okay. ¿Sí? Otra cosa es No quiero actos heroicos. Es correcto. Entonces, por otro lado es
el tema de lo que antes era la tutela cautelar, que hoy es el tema que con el sistema de las discapacidades y la Convención de Nueva York, ahí es el decir, voy a buscar, antes tú tenías la tutela, hoy está prohibido que se nombren nuevos interdictos y tengas tutores, porque hoy vas a tener personas de apoyo. Claro. ¿Qué es lo que necesitamos? El primer ordenamiento que lo reguló fue el Código Nacional de Protección Civil Familiares. En un 19º transitorio ya le prohíbe a los jueces nombrar interdictos y del 465 al 475 nos da una regulación de sistema de apoyos. Pero, ¿qué necesito? Que las leyes locales lo vayan regulando. Ciudad de México ya lo hizo, pero me faltan 31 reformas. Sí, claro. ¿Cuál es el tema de la ley civil, que es ley local? Para bien y para mal. Entonces, todo el tema civil, cada entidad tiene su autonomía. Es el federalismo, esa es la esencia del federalismo, que cada entidad pueda regular. ¿Sí? Entonces, de una u otra manera decir, oye, yo tengo que ir haciendo la regulación correspondiente, yo tengo que ir a hacer la modificación correspondiente y la tienen que adecuar o tropicalizar a cada estado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ahorita es en el proceso de lo que estamos. Entonces, de una u otra manera, yo te diría, anteriormente era la trilogía, testamento, voluntad anticipada y tutela cautelar. Ahorita pues será voluntad anticipada, testamento, y es valorar el tema de conforme al sistema de apoyo, si puedes nombrar una persona de apoyo, pero te lo tiene que regular tu ley local. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, tienes infinidad de cosas. Y ojo, eso es ante notario. Sí, para que vean lo importante que son los notarios. Tienes infinidad de cuestiones. De pronto se vuelven hasta como de la familia. Hay mucha familiaridad, saben la vida de uno. Yo tengo un concepto que no es propio, pero de ideas que he tomado. Mira, de notario la haces de abogado, perfecto. La haces de contador, porque haces un calculadora de impuestos y de derechos que da gusto. Okay. La haces de ingeniero y de arquitecto, pues porque ves las descripciones, ves los avalúos en un condominio, las medidas y demás. La haces de psicólogo. Es lo que te iba a la haces decir. de confidente. Somos todoterreno. Esa es la realidad. Sí, entonces, tienes que escuchar aquí, escuchar allá. No va a haber dos operaciones iguales, aunque sean dos casas del mismo desarrollo que venda la misma persona. Pero tengo dos diferentes compradores. Sí, claro. ¿Qué tal que uno es soltero, uno casado? ¿Qué tal que uno quiere para los hijos, otros extranjero, otros con crédito, otros de contado, etcétera? Sí, ¿no? Sí. Tienes infinidad. ¿Cuál es la diferencia ya finalmente? No Como te tú me quito digas, yo más estoy a tu la orden, tiempo. no me lo quitas. ¿Cuál Para mí es la un gusto estar aquí. diferencia entre un acuerdo entre particulares? No, yo firmo un contrato contigo aquí. Ajá. Y ante notario. Mira, regreso al tema que te comenté hace rato. En los contratos hay un principio universal que los contratos se celebran para cumplirse y es la conservación del contrato. Y tú tienes efectos de los contratos y uno de ellos es la relatividad. Los contratos surten efectos entre las partes, entre comprador y vendedor, y son consensuales. Basta el acuerdo de voluntades. Yo voy a una tienda de conveniencia, compro un refresco, donde hay una firma de contrato. Hay contrato, pero es consensual. Exacto. Basta el acuerdo de voluntades. Exacto. Voy a una cafetería, pido un café. ¿Dónde está el contrato? En el acuerdo de voluntad. Quiero un café de estas categorías, sí, es tanto, aquí está, ya hay acuerdo en cosa y precio. Ok. ¿Sí? El código dice, habrá compra-venta cuando una de las partes obliga a transferir la propiedad de una cosa un derecho y la otra a pagar por ello un precio cierto y en dinero. Y luego nos dice el artículo siguiente, por regla general, la compra-venta es perfecta y obligatoria, aunque no se haya entregado la cosa ni pagado el precio. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero en el tema de los inmuebles, que tú te metes con el derecho de propiedad porque la finalidad o el efecto del contrato de compraventa es transmitir la propiedad, y hablando de bienes inmuebles, tiene ciertas formalidades. Y esa es la razón de ser del notario. Sí. Que la ley te dice, la transmisión de un inmueble tiene la formalidad que se haga ante notario, pero además que se inscribe en registro público. Y eso genera, aparte del efecto de relatividad, el efecto de oponibilidad. Claro. Ese efecto de oponibilidad que me genera en una compraventa. El vendedor y el comprador son recíprocamente, porque es una obligación bilateral y obligaciones para ambas partes, son acreedores y deudores. Uno es acreedor del precio y otro es deudor de pagarla. Claro. Uno es acreedor de la cosa y el otro de entregarla. Estamos de acuerdo. Pero en un derecho real no. El sujeto activo soy yo dueño y el sujeto pasivo es un sujeto pasivo universal que es toda la sociedad que tiene que respetar mi derecho. ¿Cómo va a tener ese efecto al respecto? Muy sencillo. Yo necesito una escritura pública, pago impuestos, doy avisos, inscribo en registro público y un documento inscribible que contenga un acto inscribible y se inscribe en registro tiene el efecto de oponibilidad. Ya. Por eso es importante. Es lo que decíamos hace rato, es un seguro. Sí, eso claro. Es tu mayor. Oiga, es que ¿cómo llega a la tranquilidad? Muy sencillo. Teniendo, de una u otra manera, su escritura y teniéndola inscrita en registro público. Ya.
Dice Bernardo Contreras, dice, el proceso de la constitución de una SAS, una Sociedad Anónima Simplificada. Ajá. Entregas toda la información, se valida con el SAT con documentos originales, CINE, comprobante de domicilio, CURP, actualización en el SAT. Ajá. ¿Es así? Mira, desconozco porque eso ya temas que tienen que ver con el SAT. Claro. Nosotros anteriormente podíamos hacer ante notario las actas ante Hacienda de las sociedades que constituíamos. Ya no, la tienes que hacer tú. Se tiene que hacer directamente ante la autoridad. Claro. Entonces, ahí van a ser los requerimientos de la autoridad. Yo ahí le diría, consulta a su contador, que vea el trámite para poderla dar de alta. Ya. Obviamente le van a pedir antes ser el R1, una que va a ser el anexo 1. De la va a ser el formato para el alta y le piden una serie de documentos. Ojo, te voy a poner un ejemplo. Tú para constituir una sociedad, dentro de los estatutos de la persona está el domicilio. Aquí es el domicilio social. En Ciudad de México se dice que es toda la Ciudad de México. Domicilio social de la Ciudad de México porque es un solo partido judicial. ¿Por qué en el Estado de México si es Huixquilucan tengo que decir que es Huixquilucan? Porque Huixquilucan es un partido judicial, Naucalpan es otro partido judicial, no en el y caso tiene de que haber un Ciudad de registro por partido judicial que es por municipio. En Ciudad de México es toda la Ciudad de México. Domicilio social, la Ciudad de México. Domicilio fiscal, inmueble con calle y número. Sí. Porque ahí lo que se dice es dónde la persona va a tener el asiento del negocio, dónde tiene que tener la contabilidad. Ya. ¿Sí? Otra cosa es el domicilio civil, que te van a decir que en este caso que es donde esté la administración de la empresa y donde haya sucursales, donde estén las sucursales. Y otra cosa son los domicilios convencionales, en términos del 34 de código, que se refiere a que tú y yo en un contrato podemos pactar que respecto de una renta está el domicilio. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. una cosa es el convencional, otra cosa es el domicilio para efectos civiles, otra cosa es el domicilio fiscal y otra cosa es el domicilio social. Ya. ¿Sí? Entonces, en este caso va a tener que ir con la autoridad correspondiente del SAT que corresponde al domicilio social, con todos los requerimientos que da en la página y es cumplir con lo que se pide. Es correcto. Oye, pues está bien interesante. De todo esto van a estar hablando en el próximo, próximo evento. Es correcto. Pero es solamente para notarios y anexos. Te voy a decir, las puertas están abiertas para cualquiera, porque obviamente hay una inscripción, porque te voy a decir, rentar Pepsi Center no es barato. Sí, claro. Y una serie de cosas, ¿no? Sí. Entonces, imagínate que es un lugar que tiene escenario para o cabida para más de 3,000 personas. Sí, Entonces, obviamente, es toda una infraestructura, es toda una logística, es nuestro evento insignia del año, es una forma de capacitar al notariado, de convivir entre nosotros, porque solo puede ser presencial, cosa que hay otros eventos que pueden ser en línea, y también es una oportunidad de tener una convivencia con las autoridades, que las autoridades también nos ayuden en la capacitación. Y compartir experiencias. Y que también ven las autoridades que el notariado levanta la mano en nuestra nueva forma de hacer política para llegar a acuerdos, que sabemos trabajar, que tenemos la marca registrada de saber hacer escrituras, de saber trabajar, de poder saber hacer las cosas, y que de una u otra manera estamos tendiendo la mano para que nos digan cómo vamos a trabajar juntos y tender esos puentes. El notariado participa tanto en soluciones, digamos, como en prever problemas. Sí, claro, como lo que hablamos. ¿Sí? Esa es la importancia del notario. Claro. Con el notario tú vas a ir a prever un problema. Sí. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental. Sí, hay que hacerlo. Créanmelo, se los digo por experiencia. Pues aquí el tema es que sepan que todo el notariado nacional le tiende la mano a toda la ciudadanía, que sepan que en un notario va a encontrar un amigo, que va a encontrar una persona que lo va a saber asesorar de manera desinteresada, y que se acerquen a los notarios. Por ir con un notario por una consulta no cuesta. No cuesta. Ya es como en los restaurantes. Claro. Por llegar y ver el menú no pasa nada. Claro. Ya que comiste, pues ahí sí ya vienes y dices, órale, Pues sí, me eché un bistec, pues aquí está el pago del bistec. Sí, hay que consultar, hay que preguntar antes de firmar cualquier cosa, hay que preguntar a un notario. Si hay interesados, todavía hay lugar, hay cupo. Sí, te voy a decir, se inscriben? A partir de mañana a las 2 de la tarde se vuelve a reabrir el registro en forma física en Pepsi Center. Perfecto. Las pláticas empiezan el día viernes a las 8:30 de la mañana. Esto a la mañana del viernes, esto a la mañana del sábado. Perfecto. Tenemos entre los 2 días 9 paneles más la inauguración. Buenísimo. Oye, pues a ver si vienes más seguido a Tú me dices, contestar yo dudas estoy feliz de la del vida. auditorio, ¿no? Tú mandas. No, muchas gracias. Yo estoy a la orden. Te lo orden. agradezco mucho, El Ricardo. agradecido Y soy en yo, y es un buena honor. hora. En buena hora es tu primer evento, entonces. Es correcto. Es tu primer evento. Muchas Así es. gracias. Te agradezco. Saludos a tu audiencia. No, al contrario. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos con Débora Suárez. Comienza el registro para crear nuevos partidos políticos en México. Las organizaciones que tengan la intención tendrán hasta el 31 de enero para notificar al INE. Los hermanos Joaquín y Ovidio Guzmán López, hijos del Chapo Guzmán, no acudieron a su audiencia programada ayer en una corte federal de Chicago por cuestiones climáticas.
Asesinan a otro mando policíaco en Culiacán, Sinaloa. El homicidio de Juan Carlos N., supervisor operativo de la Policía Municipal, fue lamentado por el gobernador Rubén Rocha Moya. Confirma el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, la captura de Alexander N., alias El